Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial sobre los temas de importancia para los trabajadores colombianos. Editorial. El 8 de marzo celebraremos el Día Internacional de la Mujer para reivindicar sus derechos económicos, sociales y políticos. Realizaremos múltiples eventos académicos y en las horas de la tarde realizaremos movilizaciones en las principales ciudades del país, exigiendo que el gobierno cumpla los derechos de las mujeres y denunciando la política del gobierno del presidente Duque contra amplios sectores de la población, con sus medidas políticas, económicas y sociales que nos empobrecen, que menoscaban las libertades democráticas. El 11 y 12 de marzo participaremos en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Universal. Millones de personas se acuestan con hambre en este país porque no tienen ingresos, porque no tienen trabajo decente. Millares de personas se contagian del COVID-19 porque tienen que salir al rebusque. La renta básica para 7.600.000 familias articula la posibilidad de tener ingresos para que contribuyan a la reactivación económica y se preserve la salud. Exigimos del partido de gobierno que vote a favor de los colombianos y colombianas la renta básica. Queremos denunciar a la empresa Cerrejón de Colombia, que viene violando la Convención Colectiva de Trabajo, que viene imponiendo lo que se ha llamado el turno de la muerte a los trabajadores, que viola la Convención Colectiva y que se niega a cumplir una tutela a favor de los trabajadores para que este turno nefasto no se realice. Exigimos que la empresa Cerrejón cumpla la tutela, que acabe el turno de la muerte. Y por supuesto debemos denunciar que esta empresa, que viola los derechos laborales consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo, ha recibido numerosos apoyos económicos del gobierno para su programa de fortalecimiento y mantenimiento del empleo durante la pandemia, mientras millares de hogares pobres no han recibido un peso para soportar esta pandemia. Esa es la injusticia del gobierno de Duque. La CUT condena el anuncio de despidos sin justa causa de 450 trabajadores del Cerrejón, muchos de ellos con enfermedades laborales. Tras el anuncio de Cerrejón de despedir sin justa causa a cientos de trabajadores, la CUT invita a movilizarse en respaldo a los trabajadores y a Sintra Carbón, en defensa del trabajo decente, la estabilidad reforzada y en contra de las arbitrariedades de la multinacional Cerrejón. Por tal razón, se realizará en el día de hoy el encuentro regional frente a la crisis social y por el trabajo decente en la región minera de la Costa Norte. Hoy los trabajadores afiliados a Sintra Carbón estamos pasando por un momento difícil. La decisión de Cerrejón de despedir a más de 226 trabajadores levanta la alerta de todos los trabajadores, no solamente los trabajadores de la industria del carbón, sino de todos los colombianos. Agradecemos a la CUT el apoyo que ha tenido para exigir conjuntamente con Sintra Carbón al ministro de Trabajo una intervención para que Cerrejón frene esta decisión agresiva contra los trabajadores y violentando el derecho al trabajo y reintegre a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores. Estaremos activados, estaremos socialmente activos, movilizándonos por nuestros derechos y exigiéndole a esta multinacional, que al igual que Prodeco en el Cesar, está afectando los puestos de trabajo y el derecho al trabajo de todos los trabajadores de la industria del carbón. La lucha continúa, Sintra Carbón movilizado conjuntamente con la CUT. Cientos de autoridades, organizaciones y sectores han estallado en un clamor de rechazo y estupefacción, al punto de redactar cartas a la multinacional y al Ministerio de Trabajo, rechazando los despidos y llamando al diálogo y a la concertación. Las mujeres del Comité Nacional de Paro y las trabajadoras afiliadas a la CUT han diseñado una agenda de movilizaciones en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizará por el Facebook de la CUT a las 11 de la mañana el conversatorio Día Internacional por los Derechos de las Mujeres en un contexto de pandemia. Posteriormente se realizarán jornadas de movilización en todo el país. En Bogotá el punto de encuentro es el Parque Nacional a las 2 de la tarde hasta la Plaza de Bolívar, donde finalizará la jornada con un concierto. 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Reivindicamos esta fecha recordando a tantas mujeres que a través de la historia en el mundo y en Colombia han luchado. Hoy estamos diciendo igualmente en el marco del COVID el respeto a los derechos y a las garantías laborales de las mujeres. No más desempleo, no más pobreza, no más inequidad. Estamos diciendo no al acoso laboral y sexual en el sitio de trabajo. También mayores presupuestos e inversiones en las políticas públicas, no a las inequidades, no a las desigualdades y no a las violencias. Pero también estamos diciéndole al señor gobierno no a la reforma tributaria que impacta fuertemente el bolsillo de las mujeres y de sus familias. Nos movilizamos, unidas, mujeres, campesinas, indígenas, juventud, Comando Unitario y las centrales obreras del mundo y Colombia, el 8 de marzo, para decirle al gobierno no a las políticas agresivas, respeto a los derechos laborales de las mujeres. Con una nutrida participación de delegaciones de la CUT, CTC, CGT y las federaciones FECODE, Fecotraservipúblicos, Fenaltrace y Únete, se radicó el pasado 26 de febrero el 5º pliego nacional estatal, además de la radicación de 600 pliegos en todo el país. Los trabajadores que están al servicio de la nación presentaron el pasado 26 de febrero los pliegos de peticiones para la negociación del sector estatal sobre las condiciones laborales en los departamentos y municipios. Yo diría que hay 3 columnas vertebrales. Uno es que cumplan con el 40% de lo que no se ha cumplido en 2019, entre ellos que están revisando los pliegos para volverlos a negociar, no han incorporado a la planta temporal, a la planta general, y también el sector salud lo hemos acogido y todos sus puntos van a ir en el centro de la mesa para reconocer su papel de primera línea. E igualmente vamos a exigir que no se siga resquebrajando lo público, como Ecopetrol, como ISA y todas las entidades públicas. En cada uno de estos se busca la firma de acuerdos en salud, educación, trabajo digno, brechas salariales, pensión, garantías para las comunidades minoritarias como las afro e indígenas y mujeres y género, en el cual se tratan temas como promover y gestionar proyectos nacionales como condiciones de empleo, salud mental y física, no violencia en el lugar de trabajo, economía del cuidado, vivienda, participación afectiva y equitativa en todas las entidades académico-administrativas de las distintas entidades y organizaciones sindicales y creación de comités de género a nivel nacional por parte del gobierno y el Ministerio del Trabajo. Tiene una cobertura para 1.300.000 empleados públicos del país, por lo tanto es un desafío para las centrales obreras, la CUT, la CTC y la CGT, que siempre nos hemos mantenido unidos, y las federaciones estatales para defender los derechos de los empleados públicos. El pliego consta de cerca de 500 puntos con 13 capítulos, 1 general y 12 sectoriales, donde están incluidos sector agrario, sector de las relaciones exteriores, sector justicia, sector de los órganos de control y demás sectores que son esenciales en el funcionamiento del Estado colombiano. La invitación es que estemos atentos a las negociaciones que iniciarán en las próximas semanas, apoyemos desde nuestros sindicatos y desde la sociedad en general estas justas reivindicaciones por el bienestar del sector público. Es clave aclarar que esta erradicación de los pliegos estatales se realiza cada 2 años y está a cargo de las 3 centrales obreras, la CUT, la CTC y la CGT de manera unificada, así como de las federaciones FECODE, Fecotraservipúblicos, Fenaltrace y Únete. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sintra Bienestar, realizó un paro nacional para llamar la atención de la directora y el gobierno de Iván Duque ante las claras intenciones de destruir el ICBF y promover una privatización. Sintra Bienestar realizó un paro nacional en el ICBF ante la grave situación que atraviesan sus empleados
y contra las políticas del gobierno para este sector en lo referente a la contratación de los servicios a la niñez y las familias, a través del programa denominado Veto, el cual busca concentrar y privatizar este servicio esencial, destruyendo los derechos actuales de los trabajadores y contratistas. Desde Sintrabienestar y desde esta movilización nacional, hacer un llamado a todo el movimiento sindical y a todos los trabajadores para que sumen en la defensa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de los recursos de la niñez. Estamos en esta protesta que tiene que ir creciendo, que tiene que constituirse en la conformación de un gran frente por la defensa de los programas del Instituto, conformado por las comunidades, por los padres usuarios, por los trabajadores educadores de la primera infancia, por los trabajadores del Instituto, por las centrales obreras y los sindicatos, por los sectores democráticos y todas las personas que crean que esta institución debe ser salvada de la corrupción y de todas las embestidas privatizadoras en cabeza del gobierno de Duque y de la actual administración del instituto. Más de 160 organizaciones sindicales y sociales, entre las que se encuentra la CUT, miles de ciudadanos y 49 parlamentarios, convocan a la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente Ya, que se realizará del 11 al 12 de marzo de manera virtual. En el encuentro se discutirá una propuesta de proyecto de ley que desarrolla la presentada en una carta dirigida al presidente de la República el pasado 28 de enero, en la cual se solicita que implemente renta básica que restituya los derechos al ingreso mínimo vital al 60% de los colombianos que en este momento se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el contexto de la profunda crisis social y económica que atraviesa el país, como acumulado de su historia y agravada por la pandemia generada por el COVID-19. En un momento en el que, según el DANE, el 30% de los colombianos solo acceden a 2 comidas al día. Podríamos pensar que más del 61,2% de la población colombiana hoy, en promedio nacional, estaría en situación de pobreza y vulnerabilidad, con un agravante muy serio, que en el caso de las zonas rurales, esta pobreza y vulnerabilidad alcanzaría más del 75% de la población. Ante estas circunstancias, pensamos que es fundamental desarrollar una política social activa, consistente en una renta básica universal ya focalizada al 60% de la población colombiana, es decir, que tenga como objetivo el llegar hasta 7.5 millones de hogares en el país. Esta renta básica, como fruto de un proceso de aprendizaje político, social y también de conocimiento experto en las discusiones que se han llevado a cabo en el último año, llegamos a la conclusión que es fundamental tener una renta básica permanente que tenga una propiedad que sea escalonada según el número de miembros del hogar, para así reducir en lo posible asimetrías e inequidades horizontales entre hogares. El próximo 11 y 12 de marzo estamos haciendo una invitación muy especial a la ciudadanía, a las organizaciones sociales del país, a participar en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica. El país, por problemas estructurales agravados por la pandemia por el COVID-19, está atravesando una de sus más profundas crisis sociales y sanitarias, comprometiendo casi el 60% de la población colombiana que está en pobreza, en vulnerabilidad. Se ha documentado más de 3 millones de pérdidas de empleo. Colombia se encuentra entre las mortalidades por 100.000 habitantes más altas del mundo por el COVID y tenemos un proceso de vacunación supremamente lento que no va a garantizar que se cumpla este año con los 35 millones de ciudadanos que tenemos que tener vacunados para poder lograr la inmunidad de rebaño. Es por eso que la renta básica permanente es una urgencia que tenemos en este momento, no solo para enfrentar la pandemia, sino para enfrentar una degradación, una crisis social profunda y sanitaria que tiene el país. Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT, invita a participar de la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente Ya. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, en conjunto con otras organizaciones sindicales y sociales,
impulsamos la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente ya, donde se invita al grueso de las organizaciones sindicales y sociales a discutir una propuesta con miras a radicar un proyecto de ley en el Congreso de la República. Esta propuesta recoge el sentir de una sociedad agotada por el hambre en que se encuentra sumergida la mayoría de las familias colombianas, a las que hasta la fecha no les ha llegado ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Esta propuesta se convierte en una alternativa que posibilita la reactivación económica real y una respuesta a la profunda crisis social que atraviesan los colombianos, agravada por la pandemia del COVID-19. La cumbre será en sí misma una gran convocatoria de unidad de acción en torno al proyecto de renta básica permanente, necesario y urgente. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales, Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Actualidad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por los derechos de las mujeres, vamos al paro nacional. Este 28 de abril, invita Mujeres del Comité Nacional de Paro. Actualidad. La CUT junto a expertos economistas preparan una propuesta alternativa a la misión del empleo que conformó el gobierno nacional. Creo que a esas alturas no debe quedar ninguna duda de que la decisión del presidente Iván Duque y del ministro Alberto Carrasquilla es la de seguir extrayendo riqueza de la sociedad y centralizarla en el gobierno nacional para seguir en sus actividades de canalizar recursos públicos para ganancias privadas, y la decisión que han tomado para hacer esto son dos. Una propuesta de reforma tributaria en la que el principal componente sería el aumento del IVA, y la otra una reforma laboral de recorte de los derechos de los trabajadores. Creo que en este aspecto es importante mencionar que la misión de empleo lo que se ha centrado es en la de mostrar los salarios como un costo contable, y la seguridad social como una carga para el país. Y en este sentido está tratando de crear el ambiente para que toda la discusión gire en torno a cómo reducir esos costos, y por supuesto que la forma es recortando derechos a los trabajadores. La misión de empleo se financia con un crédito externo que todos debemos pagar como deuda externa, y aunque el DANE ha dicho que 51% de predios agrícolas no tienen título y por ende no generan empleo formal ni pagan impuestos, la misión de eso no habla. Todos reconocemos que las pymes generan 3-4 partes del empleo, pero ACOPE ha dicho que no les dan crédito en la pandemia. La misión de empleo de eso no habla. Excluye a los observatorios laborales del Externado de Colombia, del Rosario. Ningún académico de las regiones ha sido incluido, ni se trabaja el tema de Costa Caribe, Pacífica, Amazonía, Orinoquia, y tampoco la equidad de género. Se concentra en la informalidad y en creer que la causa de informalidad es la protección social y proponen desmontarla. Ningún tratamiento de los derechos laborales, ni los compromisos que Colombia tiene con el exterior. La OIT no tuvo espacio. En pocos días habrá conclusiones de esa misión y propuestas legislativas. Estar vigilantes. Congresistas de la bancada alternativa se pronuncian a favor del plan de acción de la CUT y la ruta de movilización del Comité Nacional de Paro. Celebramos también la agenda que nos compartieron, porque aparece de nuevo en el escenario la necesidad de movilizarnos, la necesidad muy especial en este mes de marzo de acompañar a las mujeres, a la mujer trabajadora en Colombia, de cara a todo lo que está ocurriendo con el desempleo femenino, con la informalidad, y al esfuerzo que están haciendo desde los sindicalismos para que ese trabajo que tanta dificultad ha significado para las mujeres mantener
no se pierda en estos tiempos de pandemia. También celebro de manera especial este diálogo que se reinstaura con el Congreso de la República, nuestra voluntad de acompañarles en esa tarea y también estar muy atentos a lo que va a significar y atentas el paro nacional de finales de abril para poder acompañarles, porque la indignación continúa, pero las propuestas que queremos hacerle al país de la mano de la CUT también están al orden del día. Las principales movilizaciones de este primer semestre del año son movilizaciones en todo el país. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 11 y 12 de marzo, la Cumbre por la Renta Básica. La promoción el 7 de abril de una reunión simultánea de los parlamentos de Estados Unidos y Colombia por los 10 años del Plan de Acción Laboral. El 9 de abril, Día de las Víctimas, movilización nacional por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, reformas laboral, pensional y tributaria. El 24 de abril, paro campesino. El 28 de abril, paro nacional contra la reforma tributaria, por la negociación estatal y negociación del pliego de emergencia, y un 1 de mayo, masivo y unitario, en defensa de los derechos de los colombianos. La CGT no asistió al homenaje a Julio Roberto Gómez Esguerra, que ofreció la presidencia de la República, por considerar la actitud de este gobierno como arrogante, al negar toda posibilidad de negociación y diálogo frente al pliego de emergencia. Un reconocimiento muy importante a la personalidad, al carácter del dirigente sindical Julio Roberto Gómez Esguerra hizo el presidente de la República en el homenaje del 25 de febrero en presencia de su familia. No obstante, el gobierno en realidad durante la vida del compañero y particularmente durante el año anterior se negó en repetidas oportunidades a atender los llamados del compañero Julio a que el gobierno dialogara sobre el pliego nacional de emergencia, resolviera aspectos tan importantes como la renta básica o, por ejemplo, que echaran atrás el decreto 1174, con lo cual el gobierno incumple el pacto por trabajo decente que hubiera suscrito con CGT, CTC y el sector empresarial. Uber Ballesteros, director del Departamento de Organización de la CUT, interviene en este programa de Actualidad CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT mantiene su compromiso en defensa de la vida, de la paz, de la democracia y los derechos de todos y todas las trabajadoras. Vivimos hoy momentos agitados de la vida política nacional. La crisis económica y social se verá agravada con la pretensión del gobierno de imponer una reforma tributaria aún más regresiva y lesiva para los intereses populares que las ya aplicadas. La CUT llama a la movilización, llama a la resistencia del pueblo colombiano frente a todas estas medidas que agravarán sin duda la ya precarias situación de los trabajadores y de los sectores empobrecidos de nuestro país. Todas las noticias del acontecer laboral, sindical y social de esta semana en Colombia, aquí en Actualidad CUT. Casi el 50% de los 5 billones de pesos que el gobierno giró por la pandemia para ayudar a los empresarios colombianos que tenían problemas de flujo económico se destinó al 80% de los empresarios más ricos del país, quienes indudablemente poseían un colchón financiero para esto. Es indignante que mientras la incertidumbre, el hambre y la pobreza aumentaban para nuestras MIPYMES, el gobierno haya decidido generar un subsidio para empresarios teniendo en cuenta los mismos requisitos para todos, dejando al 90% de las empresas formales en un rango de 10 a 200 empleados sin la posibilidad de recibir ayudas. Actualidad. CUT. Sindecena adelantó el pasado jueves 4 de marzo plantones a nivel nacional en los diferentes centros regionales del SENA para reclamar la formalización de los temporales en la institución. Agradecemos su compañía en esta edición de Actualidad CUT. Los esperamos en 8 días a esta misma hora para contarles sobre el acontecer laboral, sindical y social del país. Hasta una nueva oportunidad.